Bueno, continuando con el juego del ángel. Continuamos. Dice, no volví a la consulta del doctor Trías. No veía la necesidad. El día que no pudiese escribir una palabra más, ni imaginarla, yo sería el primero en darme cuenta. Mi fiable y poco escrupuloso farmacéutico me proporcionaba sin hacer preguntas cuantos dulces de codeína le solicitaba y a veces alguna que otra delicia que prendía fuego a las venas y dinamitaba desde el dolor hasta la conciencia. No le hablé a nadie de mi visita al doctor ni de los resultados de las pruebas. Mis necesidades básicas las cubría el envío semanal que me hacía servir de Can Gispert, un formidable emporio de ultramarinos que quedaba en la calle Miralles, detrás de la Catedral de Santa María del Mar. El pedido era siempre el mismo. Solía traérmelo la hija de los dueños, una muchacha que se me quedaba mirando como un cervatillo asustado cuando la hacía pasar al recibidor y esperar mientras iba a buscar el dinero para pagarle. Esto es para tu padre y esto es para ti. Siempre le daba 10 céntimos de propina que aceptaba en silencio. Cada semana la muchacha volvía a llamar a mi puerta con el pedido y cada semana le pagaba y le daba 10 céntimos de propina. Durante 9 meses y un día, el tiempo que habría de llevarme la escritura del único libro que llevaría mi nombre, aquella muchacha cuyo nombre desconocía y cuyo rostro olvidaba cada semana hasta que volví a encontrarla en el umbral de mi puerta, fue la persona a la que vi más a menudo. Cristina dejó de acudir sin previo aviso a nuestra cita de todas las tardes. Empezaba a temer que Vidal se hubiese percatado de nuestra estratagema cuando una tarde en la que la estaba esperando después de casi una semana de ausencia, abrí la puerta creyendo que era ella y me encontré a Pep, uno de los criados de Villa Helios. Me traía un paquete celosamente sellado de parte de Cristina que contenía el manuscrito entero de Vidal. Pep me explicó que el padre de Cristina había sufrido un aneurisma que le había dejado prácticamente inválido y que ella se lo había llevado a un sanatorio en el Pirineo, en Puigcerdá, donde al parecer había un joven doctor que era experto en el tratamiento de aquellas dolencias. El señor Vidal se ha hecho cargo de todo, explicó Pep, sin reparar en gastos. Vidal nunca se olvidaba de sus sirvientes. Pensé, no sin cierta amargura. Me pidió que le entregara esto en mano y que no le dijese nada a nadie. El mozo me entregó el paquete, aliviado de liberarse de aquel misterioso artículo. ¿Te dejó alguna seña de dónde podía encontrarla si hacía falta? No, señor Martín. Todo lo que sé es que el padre de la señorita Cristina está ingresado en un lugar llamado Villa San Antonio. Días más tarde, Vidal me hizo una de sus visitas impromptas y se quedó toda la tarde en casa, bebiendo mi anís, fumándose mis cigarrillos y hablándome de la desgracia de lo sucedido a su chofer. Parece mentira, un hombre fuerte como un roble y de un plumazo cae redondo y ya no sabe ni quién es. ¿Qué tal está Cristina? Pues imagínatelo, su madre murió años atrás y Manuel es la única familia que le queda. Se llevó con ella
un álbum de fotografías de familia y se lo enseña todos los días al pobre a ver si recuerda algo. Mientras Vidal hablaba, su novela, o debería decir la mía, descansaba en una pila de folios boca abajo sobre la mesa de la galería, a medio metro de sus manos. Me contó que, en ausencia de Manuel, había instado a Pep, al parecer un buen jinete, a empaparse del arte de la conducción, pero el joven, de momento, era un desastre. Dele tiempo. Un automóvil no es un caballo. El secreto es la práctica. Ahora que lo mencionas, Manuel, te enseñó a conducir, ¿verdad? Un poco, admití, y no es tan fácil como parece. Si esta novela que te llevas entre manos no se vende, siempre puedes convertirte en mi chofer. No enterremos al pobre Manuel todavía, don Pedro. Un comentario de mal gusto, admitió Vital. Lo siento. Y su novela, don Pedro, en buen camino. Cristina se ha llevado a Puigcerdá el manuscrito final para pasarlo limpio y ponerlo en forma mientras está junto a su padre. Me alegro de verle contento. Vidal sonrió triunfante. Creo que será algo grande, dijo. Después de tantos meses que creía perdidos, he releído las primeras 50 páginas que Cristina ha pasado a limpio y me ha sorprendido de mí mismo. Creo que a ti también te va a sorprender. Va a resultar que aún me quedan algunos trucos que enseñarte. Nunca lo he dudado, don Pedro. Aquella tarde, Vidal estaba bebiendo más de lo habitual. Los años me habían enseñado a leer su abanico de inquietudes y reservas, y supuse que aquella no era una visita simplemente de cortesía. Cuando hubo liquidado las existencias de anís, le serví una generosa copa de brandy y esperé. David, hay cosas de las que tú y yo no hemos hablado nunca. De fútbol, por ejemplo. Hablo en serio. Usted dirá, don Pedro, me miró largamente dudando. Yo siempre he tratado de ser un buen amigo para ti, David. Lo sabes, ¿verdad? Ha sido usted mucho más que eso, don Pedro. Lo sé yo y lo sabe usted. A veces me pregunto si no habría tenido que ser más honesto contigo. ¿Respecto a qué? Vidal ahogó la mirada en su copa de brandy. Hay cosas que no te he contado nunca, David. Cosas de las que quizá debería haberte hablado hace años. Dejé transcurrir un instante que se me hizo eterno. Fuera lo que fuese que Vidal quería contarme, estaba claro que ni todo el brandy del mundo iba a sacárselo. No se preocupe, don Pedro. Si han esperado años, seguro que pueden esperar a mañana. Mañana, a lo mejor, no tengo el valor de decírtelas. Me di cuenta de que nunca le había visto tan asustado. Algo se le había atragantado al corazón y empezaba a incomodarme verle en aquel lance. Haremos una cosa, don Pedro. Cuando se publiquen su libro y el mío, nos reuniremos para brindar y me cuenta usted lo que me tenga que contar. Me invita a uno de esos sitios caros y finos donde no me dejan entrar si no voy con usted y me hace todas las confidencias que me quiere hacer. ¿Le parece bien? Al anochecer le acompañé hasta el paseo del Bor, donde Pep esperaba al pie del Hispano Suiza, enfundado en el uniforme de Manuel, que le venía 5 tallas grandes, lo mismo que el automóvil. La carrocería estaba perfumada de rasguños y golpes de aspecto reciente que dolían a la vista. Al trote relajado, Pep aconsejé, nada de galopar, lento pero seguro, como si fuera un percherón. Sí, señor Martín, lento pero seguro. Al despedirse,
Vidal me abrazó con fuerza y cuando subí al coche me pareció que llevaba el peso del mundo entero sobre los hombros. A los pocos días de haber puesto punto y final a las dos novelas, la de Vidal y la mía, Pep se presentó en mi casa sin previo aviso. Iba infundado en aquel uniforme que había heredado de Manuel y que le confería el aspecto de un niño disfrazado de mariscal de campo. En principio supuse que traía algún mensaje de Vidal o tal vez de Cristina, pero su sombrío semblante traicionaba una inquietud que me hizo descartar aquella posibilidad tan pronto cruzamos la mirada. Malas noticias, señor Martín. ¿Qué ha pasado? Es el señor Manuel. Mientras me explicaba lo sucedido, se le hundió la voz y cuando le pregunté si quería un vaso de agua, casi se echó a llorar. Manuel Sagnier había fallecido 3 días antes en el sanatorio de Puigcerdá tras una larga agonía. Por decisión de su hija, le habían enterrado el día anterior en un pequeño cementerio al pie de los Pirineos. Dios santo, murmuré. En vez de agua, servía Pep una copa de brandy, bien cargada, y lo aparqué en una butaca en la galería. Cuando estuvo más calmado, Pep me explicó que Vidal le había enviado a recoger a Cristina, que volvía aquella tarde del tren, que tenía prevista su llegada a las 5. Imagínese cómo estará la señorita Cristina, murmuró acongojado ante la perspectiva de tener que ser él quien la recibiese y consolase de camino al pequeño apartamento sobre las cocheras de Villa Helios, donde había vivido con su padre desde que era niña. Pep, no creo que sea una buena idea que vayas a recoger a la señorita Sagnier. Órdenes de don Pedro. Dile a don Pedro que yo asumo la responsabilidad. A golpes de licor y retórica le convencí para que se marchase y dejase el asunto en mis manos. Yo mismo iría a recogerla y la llevaría a Villa Helios en un taxi. Se lo agradezco, señor Martín. Usted, que es de letras, sabrá mejor qué decirle a la pobre. A las 5 menos cuarto me encaminé hacia la recién inaugurada estación de Francia. La exposición universal de aquel año había dejado la ciudad sembrada de prodigios. Pero de entre todos ellos, aquella bóveda de acero y cristal de aire catedralicio era mi favorito, aunque solo fuese porque me quedaba al lado de casa y podía verla desde el estudio de la torre. Aquella tarde el cielo estaba sembrado de nubes negras que cabalgaban desde el mar y se anudaban sobre la ciudad. El eco de relámpagos en el horizonte y un viento cálido que olía polvo y electricidad hacían presagiar que se avecinaba una tormenta estival de considerable envergadura. Cuando llegué a la estación, estaba empezando a verse las primeras gotas, brillantes y pesadas, como monedas caídas del cielo. Para cuando me adentré en el andén a esperar la llegada del tren, la lluvia ya golpeaba con fuerza la bóveda de la estación y la noche pareció precipitarse de golpe, apenas ininterrumpida por las llamaradas de luz que estallaban sobre la ciudad y dejaban un rastro de ruido y furia. El tren llegó con casi 1 hora de retraso, una serpiente de vapor arrastrándose bajo la tormenta. Esperé a pie de locomotora a ver aparecer a Cristina entre los viajeros que se iban apeando los vagones. 10 minutos más tarde, todo el pasaje había descendido y seguía sin haber rastro de ella. Estaba por volver a casa,
creyendo que al fin Cristina no habría tomado aquel tren, cuando decidí dar un último vistazo y recorrer todo el andén hasta el final con la mirada atenta a las ventanas de los compartimientos. La encontré en el penúltimo vagón, sentada, con la cabeza apoyada en la ventana y la mirada extraviada. Subí al vagón y me detuve en el umbral del compartimiento. Al oír mis pasos, se volvió y me miró sin sorpresa, sonriendo débilmente. Se levantó y me abrazó en silencio. Bienvenida, dije. Cristina no traía más equipaje que una pequeña maleta. Le ofrecí mi mano y bajamos al andén, que ya estaba desierto. Recorrimos el trayecto hasta el vestíbulo de la estación sin despegar los labios. Al llegar a la salida, nos detuvimos. El aguacero caía con fuerza y la línea de taxis que había a las puertas de la estación cuando llegué se había evaporado. No quiero volver a Villa Helios esta noche, David. Todavía no. Puedes quedarte en casa si quieres, o podemos buscarte habitación en un hotel. No quiero estar sola. Vamos a casa. Si algo me sobran, son habitaciones. Avisté a uno de los mozos de equipajes que se había asomado a contemplar la tormenta y que sostenía un enorme paraguas en las manos. Me aproximé a él y me ofrecí a comprárselo por una cantidad unas 5 veces mayor a su precio. Me lo entregó envuelto en una sonrisa servicial. Al amparo de aquel paraguas, nos aventuramos bajo el diluvio rumbo a la casa de la torre, a donde, gracias a las ráfagas de viento y los charcos, llegamos 10 minutos más tarde, completamente empapados. La tormenta se había llevado el alumbrado y las calles estaban sumidas en una oscuridad líquida, apenas punteada por faroles de aceite o velas prendidas proyectadas desde balcones y portales. No dudé que la formidable instalación eléctrica de mi casa debía de haber sido de las primeras en sucumbir. Tuvimos que subir las escaleras a tientas y al abrir la puerta principal del piso, el aliento de los relámpagos desenterró su aspecto más fúnebre e insópito e inhóspito. Si has cambiado de idea y prefieres que busquemos un hotel, no, está bien, no te preocupes. Dejé la maleta de Cristina en el recibidor y fui a la cocina a buscar una caja de velas y cirios, varios, que guardaba en la alacena. Empecé a prenderlos uno por uno, fijándolos en platos, vasos y copas. Cristina me observaba desde la puerta. Es un minuto, aseguré. Ya tengo práctica. Empecé a repartir velas por las habitaciones, por el pasillo y por los rincones, hasta que toda la casa se sumió en una tenue tiniebla dorada. Parece una catedral, dijo Cristina. La acompañé hasta uno de los dormitorios que nunca usaba, pero que mantenía limpio y adecentado de alguna vez en que Vidal, demasiado bebido para volver a su palacio, se había quedado a pasar la noche. Ahora mismo te traigo toallas limpias. Si no tienes ropa para cambiarte, te puedo ofrecer el amplio y siniestro vestuario estilo Bété Époque que los antiguos propietarios dejaron en los armarios. Mis torpes amagos de humor apenas conseguían arrancarle una sonrisa y se limitó a sentir. La dejé sentada sobre el lecho mientras corría a buscar toallas. Cuando regresé, permanecí allí, inmóvil. Dejé las toallas a su lado sobre el lecho y le acerqué un par de velas que había colocado en la entrada para que dispusiera algo de luz.
Gracias, musitó. Mientras te cambias, voy a prepararte un caldo caliente. No tengo apetito. Te sentará bien igualmente. Si necesitas cualquier cosa, avísame. La dejé a solas y me dirigí a mi habitación para desembarazarme de los zapatos empapados. Puse agua a calentar y me senté en la galería a esperar. La lluvia seguía cayendo con fuerza, ametrallando las ventanas con rabia y formando regueros en los desagües de la torre y el terrado, que sonaba como pasos en el techo. Más allá, el barrio de la Ribera estaba sumido en una oscuridad casi absoluta. Al rato oí que la puerta de la habitación de Cristina se abría y la escuché acercarse. Se había enfundado una bata blanca y se había echado a los hombros un mantón de lana que no iba con ella. Te lo he tomado prestado de uno de los armarios, dijo. Espero que no te importe. Puedes quedártelo si quieres. Se sentó en una de las butacas y paseó los ojos por la sala, deteniéndose en la pila de folios que había sobre la mesa. Me miró y asentí. La acabé hace unos días, dije. ¿Y la tuya? Lo cierto es que sentía ambos manuscritos como míos, pero me limité a sentir. ¿Puedo?, preguntó, tomando una página y acercándola al candil. Claro. La vi leer en silencio, una sonrisa tibia en los labios. Pedro nunca creerá que ha escrito esto, dijo. Confía en mí, repliqué. Cristina devolvió la página a la pila y me miró largamente. Te he echado de menos, dijo. No quería, pero lo he hecho. Yo también. Había días en que, antes de ir al sanatorio, me acercaba a la estación y me sentaba en el andén a esperar el tren que subía de Barcelona, pensando que a lo mejor te veía allí. Tragué saliva. Pensaba que no querías verme, dijo. Yo también lo pensaba. Mi padre preguntaba a menudo por ti, ¿sabes? Me pidió que cuidase de ti. Tu padre era un buen hombre, dije. Un buen amigo. Cristina sintió con una sonrisa, pero vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Al final ya no se acordaba de nada. Había días en que me confundía con mi madre y me pedía perdón por los años que pasó en la cárcel. Luego pasaban semanas en que apenas se daba cuenta de que estaba allí. Con el tiempo, la soledad se te mete dentro y no se va. Lo siento, Cristina. Los últimos días creí que estaba mejor. Empezaba a recordar cosas. Me había llevado un álbum de fotografías que él tenía en casa y le enseñaba otra vez quién era quién. Había una foto de hace años en Villa Elius en la que estáis tú y él subidos en el coche. Tú estás al volante y mi padre te está enseñando a conducir. Los dos están riendo. ¿Quieres verla? Dudé, pero no me atreví a romper aquel instante. Claro. Cristina fue a buscar el álbum a su maleta y regresó con un pequeño libro encuadernado en piel. Se sentó a mi lado y empezó a pasar las páginas repletas de viejos retratos, recortes y postales. Manuel, como mi padre, apenas había aprendido a leer y a escribir, y sus recuerdos estaban hechos de imágenes. Mira, estáis aquí. Examiné la fotografía y recordé exactamente el día de verano en que Manuel me había dejado subir en el primer coche que había comprado Vidal y me había enseñado los rudimentos de la conducción. Luego habíamos sacado el coche hasta la calle Panamá y a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora, que a mí me pareció vertiginosa, habíamos ido hasta la avenida Pearson y habíamos vuelto conmigo a Los Mandos.
Está usted hecho un as del volante, había dictaminado Manuel. Si algún día le falla lo de los cuentos, considere su porvenir en las carreras. Sonreí, recordando aquel momento que había creído perdido. Cristina me tendió el álbum. Quédatelo. A mi padre le hubiese gustado que lo tuvieses tú. Es tuyo, Cristina. No puedo aceptarlo. Yo también prefiero que lo guardes tú. Queda en depósito, entonces, hasta que quieras venir a por él. Empecé a pasar las hojas del álbum, revisando rostros que recordaba y otros que nunca había visto. Ahí estaba la foto del casamiento de Manuel Sagnier y su esposa Marta, a la que tanto se parecía Cristina. Retratos de estudios de sus tíos y abuelos, de una calle en el Raval por la que pasaba una procesión y de los baños de San Sebastián en la playa de la Barceloneta. Manuel había coleccionado viejas postales de Barcelona y recortes de los periódicos con imágenes de un Vidal jovencísimo posando a las puertas del Hotel Florida en la cima del Tibidabo, y otra en la que aparecía del brazo de una belleza de infarto en los salones del casino de la Rabasada. Tu padre veneraba a don Pedro. Siempre me dijo que se lo debíamos todo, repuso Cristina. Seguí viajando a través de la memoria del pobre Manuel hasta dar con una página en la que aparecía una fotografía que no parecía encajar con el resto. En ella se apreciaba a una niña de unos 8 o 9 años, caminando sobre un pequeño muelle de madera que se adentraba en una lámina de mar luminosa. Iba de la mano de un adulto, un hombre vestido con un traje blanco que quedaba cortado por el encuadre. Al fondo del muelle se podía apreciar un pequeño bote de vela y un horizonte infinito en el que se ponía el sol. La niña que estaba de espaldas era Cristina. Esa es mi favorita, murmuró Cristina. ¿Dónde está tomada? No lo sé. No recuerdo ese lugar ni ese día. No estoy ni segura de que ese hombre sea mi padre. Es como si ese momento nunca hubiese existido. Hace años que le encontré en el álbum de mi padre y nunca he sabido lo que significa. Es como si quisiera decirme algo. Fui pasando páginas. Cristina iba contándome quién era quién. Mira, esta soy yo con 14 años. Ya lo sé. Cristina me miró con tristeza. Yo no me daba cuenta, ¿verdad? Preguntó. Me encogí de hombros. No podrás perdonarme nunca. Preferí pasar las páginas a mirar a los ojos. No tengo nada que perdonar. Mírame, David. Cerré el álbum e hice lo que me pedía. Es mentira, dijo. Sí que me daba cuenta. Me daba cuenta todos los días, pero creía que no tenía derecho. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no nos pertenecen. Ni la mía, ni la de mi padre, ni la tuya. Todo pertenece a Vidal, dije con amargura. Lentamente me tomó la mano y se la llevó a los labios. Hoy no, murmuró. Sabía que la iba a perder tan pronto pasara aquella noche, y el dolor y la soledad que se la comían por dentro fueran acallándose. Sabía que tenía razón, no porque fuera cierto lo que había dicho, sino porque en el fondo ambos lo creíamos y siempre sería así. Nos escondimos como dos ladrones en una de las habitaciones, sin atrevernos a prender una vela, sin atrevernos ni siquiera a hablar. La desnudé despacio, recorriendo su piel con los labios, conscientes de que nunca más volvería a serlo. Cristina se entregó con rabia y abandono, y cuando nos venció la fatiga, se durmió en mis brazos, sin necesidad de decir nada.
Me resistí al sueño, saboreando el calor de su cuerpo y pensando que si al día siguiente la muerte quería venir a mi encuentro, la recibiría en paz. Acaricié a Cristina en la penumbra, escuchando la tormenta alejarse de la ciudad tras los muros, sabiendo que iba a perderla, pero que por unos minutos nos habíamos pertenecido el uno al otro y a nadie más. Cuando el primer aliento del alba rozó las ventanas, abrí los ojos y encontré el lecho vacío. Salí al corredor y fui hasta la galería. Cristina había dejado el álbum y se había llevado la novela de Vidal. Recorrí la casa, que ya olía a su ausencia, y fui apagando una por una las velas que había prendido la noche anterior. 9 semanas más tarde, me encontraba frente al número 17 de la Plaza de Cataluña, donde la librería Catalonia había abierto sus puertas 2 años atrás, contemplando embobado un escaparate que se me apareció infinito y repleto de ejemplares de una novela que llevaba por título La Casa de las Cenizas, de Pedro Vidal. Sonreí para mis adentros. Mi mentor había utilizado hasta el título que le había sugerido tiempo atrás, cuando le había explicado la premisa de la historia. Me decidí a entrar y solicité un ejemplar. Lo abrí al azar y empecé a releer pasajes que conocía de memoria y que había terminado de pulir apenas hacía un par de meses. No encontré ni una sola palabra en todo el libro que yo no hubiese puesto ahí, excepto la dedicatoria para Cristina Sagnier, sin la cual, cuando le devolví el libro, el encargado me dijo que no me lo pensara 2 veces. Nos llegó hace un par de días y ya me la he leído, añadió. Una gran novela. Hágame caso y llévesela. Ya sé que la ponen por las nubes en todos los diarios y eso casi siempre es mala señal, pero en este caso la excepción confirma la regla. Si no le gusta, me la trae y le devuelvo el dinero. Gracias, respondí, por la recomendación y sobre todo por lo demás, pero yo también la he leído. Podría interesarle en otra cosa entonces. ¿No tiene una novela titulada Los Pasos del Cielo? El librero caviló unos instantes. Esa es la de Martín, ¿verdad? El de la ciudad, asentí. La tenía pedida, pero la editorial no me ha servido existencias. Deje que lo mire bien. Le seguí hasta un mostrador donde consultó con unos colegas que negó. Nos tenía que llegar ayer, pero el editor dice que no tiene ejemplares. Lo siento. Si quiere le reservo uno cuando me llegue. No se preocupe, volveré a pasar y muchas gracias. Lo siento, caballero. No sé qué habrá pasado porque ya le digo que debería tenerla. Al salir de la librería, me acerqué hasta un kiosco de prensa que quedaba a la boca de la Rambla. Ahí compré casi todos los diarios del día, desde La Vanguardia hasta La Voz de la Industria. Me senté en el café Caraletas y empecé a bucear en sus páginas. La reseña de la novela que había escrito para Vidal venía en todas las ediciones, a página con grandes titulares y un retrato de don Pedro en que aparecía meditabundo y misterioso, luciendo un traje nuevo y saboreando una pipa con estudiado desdén. Empecé a leer los diferentes titulares y el primero y el último párrafo de las reseñas. El primero que encontré abría así: La Casa de las Cenizas es una obra madura
rica y de gran altura que nos reconcilia con lo mejor que tiene que ofrecer la literatura contemporánea. Otro rotativo informaba al lector de que nadie escribe mejor en España que Pedro Vidal, nuestro más respetado y reconocido novelista. Y un tercero sentenciaba que la novela era una novela capital, de hechura maestra y calidad exquisita. Un cuarto rotativo glosaba el gran éxito internacional de Vidal y su obra. Europa se rinde al maestro. Aunque la novela acababa de salir hace 2 días en España y de traducirse no aparecería en ningún otro país, al menos en un año. La pieza se extendía en una prolija glosa sobre el gran reconocimiento y el enorme respeto que el nombre de Vidal suscitaba entre los más notables expertos internacionales. Aunque que yo supiese, ninguno de sus libros se había traducido jamás a lengua alguna, excepto una novela cuya traducción al francés había financiado el propio don Pedro y de la que se habían vendido 126 ejemplares. Milagros aparte, el consenso de la prensa era que ha nacido un clásico y que la novela marcaba el retorno de uno de los grandes, la mejor pluma de nuestro tiempo, Vidal, maestro indiscutible. En la página opuesta de algunos de aquellos diarios, en un espacio más modesto de 1 o 2 columnas, puedes encontrar también alguna reseña de la novela del tal David Martín. La más favorable empezaba así: obra primeriza y de estilo pedestre, Los pasos del cielo, del novicio David Martín. Evidencia desde la primera página la falta de recursos y de talento de su autor. Una segunda estimaba que el principiante Martín intenta imitar al maestro Pedro Vidal sin conseguirlo. La última vez que fui capaz de leer, publicada en La Voz de la Industria, abría escuetamente con una entradilla en negrita que afirmaba: David Martín, un completo desconocido y redactor de anuncios por palabras, nos sorprende con el quizá sea el peor debut literario de este año. Dejé en la mesa los diarios y el café que había pedido y me encaminé rambla abajo hacia las oficinas de Barrido y Escobillas. Por el camino crucé frente a 4 o 5 librerías, todas adornadas con incontables copias de la novela de Vidal. En ninguna encontré un solo ejemplar de la mía. En todas se repetía el mismo episodio que había vivido en la Catalona. Pues mire, no sé qué habrá pasado, porque me tenían que llegar anteayer, pero el editor dice que ha agotado existencias y que no sabe cuándo reimprimirá. Si quiere dejarme un número, un nombre y un teléfono, le puedo avisar si me llega. Ha preguntado en la Catalonia. Sí, ellos no lo tienen. Los 2 socios me recibieron con aire fúnebre y desafectado. Barrido tras su escritorio, acariciando una pluma estilográfica, y Escobillas de pie a sus espaldas, taladrándome con la mirada. La Veneno se relamía de expectación, sentada en una silla a mi lado. No sabe cómo lo siento, amigo Martín, explicaba Barrido. El problema es el siguiente: los libreros nos hacen los pedidos basándose en las reseñas que aparecen en los diarios. No me pregunte por qué. Si va al almacén de al lado, encontrará que tenemos 3,000 copias de su novela muertas de asco. Con el costo y pérdida de ello, completó Escobillas en un tono claramente hostil.
He pasado por el almacén antes de venir aquí y he comprobado que había 300 ejemplares. El jefe me ha dicho que no se han impreso más. Eso es mentira, proclamó Escobillas. Barrido le interrumpió conciliador. Disculpe a mi socio Martín. Comprenda que estamos tan indignados o más que usted con el vergonzoso tratamiento al que la prensa local ha sometido un libro del que todos en esta casa estábamos profundamente enamorados. Pero le ruego entienda que, pese a nuestra fe entusiasta en su talento, en este caso estamos atados de pies y manos por la confusión creada por esas notas de prensa maliciosas. Pero no se desanime, que Roma no se hizo en 2 días. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas por darle a su obra la proyección que merece su mérito literario altísimo, con una edición de 300 ejemplares. Barrido suspiró, dolido por mi falta de fe. La edición es de 500, precisó Escobillas. Los otros 200 vinieron a buscarlos en persona Barceló y Sempérez ayer. El resto saldrá en el próximo servicio, porque no han podido entrar en este debido a un conflicto de acumulación de novedades. Si se molestase usted en comprender nuestros problemas y no fuese tan egoísta, lo entendería perfectamente. Los miré a los 3 incrédulo. No me diga que no van a hacer nada más. Barrido me miró de su lado. ¿Y qué quiere que hagamos, amigo mío? Estamos dando el todo por el todo para usted. Ayúdenos usted un poco a nosotros. Si al menos hubiese usted escrito un libro como el de su amigo Vidal, dijo Escobillas. Eso sí que es un novelón, confirmó Barrido. Lo dice hasta la voz de la industria. Ya sabía yo que iba a pasar esto, prosiguió Escobillas. Es usted un desagradecido. A mi lado, la Veneno me miraba con aire compungido. Me pareció que iba a tomarme la mano para consolarme y la aparté rápidamente. Barrido ofreció una sonrisa aceitosa. Tal vez sea mejor, Martín. Tal vez sea una señal de nuestro Señor que, en su infinita sabiduría, le quiere mostrar a usted el camino de regreso al trabajo con tanta felicidad ha llevado a sus lectores de La ciudad de los malditos. Me eché a reír. Barrido se unió y, a una señal suya, otro tanto hicieron Escobillas y la Veneno. Contemplé aquel coro de hienas y me dije que, en otras circunstancias, aquel momento me hubiera parecido de una exquisita ironía. Así me gusta que se lo tome positivamente, proclamó Barrido. ¿Qué me dice? ¿Cuándo tenemos la próxima entrega de Ignatius de Samson? Los 3 me miraron solícitos y expectantes. Me aclaré la voz para vocalizar con precisión y le sonreí. Váyanse ustedes a la mierda. Al salir de allí, anduve vagando por las calles de Barcelona durante horas sin rumbo. Sentí que me costaba respirar y que algo me oprimía el pecho. Un sudor frío me cubría la frente y las manos. Al anochecer, sin saber ya dónde esconderme, emprendí el camino de regreso a mi casa. Al cruzar frente a la librería de Semper e Hijos, vi que el librero había llenado su escaparate con ejemplares de mi novela. Era ya tarde y la tienda estaba cerrada, pero aún había luz adentro, y cuando quise apretar el paso, vi que Semper se había percatado de mi presencia y me sonreía con una tristeza que no le había visto en todos los años que le había conocido. Se acercó a la puerta y abrió. Pase dentro un rato, Martín. Otro día, señor Semper, hágalo por mí. Me tomó del brazo
y me arrastró al interior de la librería. Le seguí hasta la trastienda y ahí me ofreció una silla. Sirvió un par de vasos de algo que parecía más espeso que el alquitrán y me hizo una seña para que me lo bebiese de un trago. Él hizo lo propio. He estado hojeando el hilo de Vedal, dijo. El éxito de la temporada, apunté. ¿Sabe él que lo ha escrito usted? Me encogí de hombros. ¿Qué más da? Semper me dedicó la misma mirada con la que había recibido aquel chaval de 8 años, un día lejano en que se le había presentado en su casa magullado y con los dientes rotos. ¿Está usted bien, Martín? Perfectamente. Semper negó por lo bajo y se levantó para coger algo de uno de los estantes. Vi que se trataba de un ejemplar de mi novela. Me la tendió junto con una pluma y sonrió. Sea tan amable de dedicármelo. Una vez se lo hube dedicado, Semper cogió el libro de mis manos y lo consagró a la vitrina de honor tras el mostrador, donde guardaba primeras ediciones que no estaban a la venta. Aquel era el santuario particular de Semper. No hace falta que haga eso, señor Semper, murmuré. Lo hago porque me apetece y porque la ocasión lo merece. Este libro es un pedazo de su corazón, Martín, y por la parte que me corresponde, también del mío. Le pongo entre Lepere, Goriotti, la educación sentimental. Eso es un sacrilegio. Tonterías. Es uno de los mejores libros que he vendido en los últimos 10 años y he vendido muchos, me dijo el viejo Semper. Las amables palabras de Semper apenas consiguieron arañar aquella calma fría e impenetrable que empezaba a invadirme. Volví a casa, dando un paseo sin prisa. Al llegar a la casa de la torre, me serví un vaso de agua y mientras me lo bebía en la cocina, a oscuras, me eché a reír. A la mañana siguiente, recibí 2 visitas de cortesía. La primera era de Pep, el nuevo chofer de Vidal. Me traía un mensaje de su amo, convocándome a un almuerzo en la Maison Doré. Sin duda, la comida de celebración que me había prometido tiempo atrás. Pep parecía embarado y ansioso por marcharse cuanto antes. El aire de complicidad que solía tener conmigo se había evaporado. No quiso entrar y prefirió esperar en el rellano. Me tendió el mensaje que había escrito Vidal sin apenas mirarme a los ojos, y tan pronto le dije que acudiría a la cita, se marchó sin despedirse. La segunda visita, media hora más tarde, trajo hasta mi puerta a mis 2 editores, acompañados de un caballero de porte adusto y mirada penetrante, que se identificó como su abogado. Tan formidable trío exhibía una expresión entre el luto y la beligerancia, que no dejaba lugar a dudas en cuanto a la naturaleza de la ocasión. Los invité a pasar a la galería, donde procedieron a acomodarse alineados de izquierda a derecha en el sofá por orden descendente de altura. ¿Puedo ofrecerles algo? ¿Una copita de cianuro? No esperaba una sonrisa y no la obtuve. Tras un breve prolegómeno de barrido respecto a las terribles pérdidas que la debacle ocasionada por el fracaso de Los Pasos del Cielo iban a ocasionar a la editorial, el abogado dio paso a una exposición somera en la que en Román Paladino vino a decirme que si no volvía al trabajo en mi encarnación de Ignatius B. Samson,
y entregaba un manuscrito de La ciudad de los malditos en 1 mes y medio, procederían a demandarme por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y 5 o 6 conceptos más que se me escaparon porque para entonces ya no estaba prestando atención. No todo eran malas noticias. A pesar de los sinsabores motivados por mi conducta, Barrido y Escobillas habían encontrado en su corazón una perla de generosidad con la que limar asperezas y sedimentar una nueva alianza de amistad y provecho. Si lo desea, puede usted adquirir a un costo preferente de un 70% de su precio de venta todos los ejemplares que no han sido distribuidos de Los Paseos del Cielo, ya que hemos constatado que el título no tiene demanda y nos será imposible incluirlos en el próximo servicio, explicó Escobillas. ¿Por qué no me devuelven los derechos? Total, no pagaron un duro por él y no piensan intentar vender ni un solo ejemplar. No podemos hacer eso, amigo mío, matizó Barrido. Aunque no se materialice, adelanto alguna a su persona. La edición ha conllevado una importante inversión para la editorial y el contrato que firmó usted es de 20 años, automáticamente renovable en los mismos términos en caso de que la editorial decida ejercer su legítimo derecho. Entienda usted que nosotros también tenemos que recibir algo. No todo puede ser para el autor. Al término de su parlamento, invité a los 3 caballeros a encaminarse a la salida, bien por su propio pie o bien a patadas a su elección, antes de que les cerrase la puerta en las narices. Escobillas tuvo a bien lanzarme una de sus miradas de mal de ojo. Exigimos una respuesta en 1 semana, o está usted acabado, masculló. En 1 semana usted y el imbécil de su socio estarán muertos, repliqué con calma, sin saber muy bien por qué había pronunciado aquellas palabras. Pasé el resto de la mañana contemplando las paredes, hasta que las campanas de Santa María me recordaron que se acercaba la hora de mi cita con don Pedro Vidal. Me esperaba en la mejor mesa de la sala, jugueteando con una copa de vino blanco en las manos y escuchando al pianista que acariciaba una pieza de Enrique Granados con dedos de terciopelo. Al verme, se levantó y me tendió la mano. Felicidades, dije. Vidal sonrió imperturbable y esperó a que me hubiese sentado para hacerlo él. Dejamos correr 1 minuto de silencio al amparo de la música y las miradas de gente de buena cuna que saludaban a Vidal de lejos o se acercaban a la mesa para felicitarle por su éxito, que era la comidilla de toda la ciudad. David, no sabes cómo siento lo que ha pasado, empezó. No lo sienta, disfrútelo. ¿Crees que esto significa algo para mí? La adulación de 4 infelices. Mi mayor ilusión era verte triunfar. Lamento haberles explicado de nuevo, don Pedro. Vidal suspiró. David, yo no tengo la culpa de que hayan ido a por ti. La culpa es tuya. Lo estabas pidiendo a gritos. Ya eres mayorcito como para saber cómo funcionan estas cosas. Dígamelo usted. Vidal chasqueó la lengua como si mi ingenuidad le ofendiese. ¿Qué esperabas? No eres uno de ellos. No lo serás nunca. No has querido serlo. Y crees que te lo van a perdonar. Te encierras en tu caserón y te crees que puedes sobrevivir sin unirte al coro de monaguillos y ponerte el uniforme.
Pues te equivocas, David. Te has equivocado siempre. El juego no va así. Si quieres jugar en solitario, haz las maletas y vete a algún sitio donde puedas ser el dueño de tu destino, si es que existe. Pero si te quedas aquí, más te vale apuntarte a una parroquia, la que sea. Es así de simple. ¿Es eso lo que hace usted, don Pedro? Apuntarse a la parroquia. A mí no me hace falta, David. Yo les doy de comer. Eso tampoco lo has entendido nunca. Le sorprendía lo rápido que me estoy poniendo al día. Pero no se preocupe, porque lo de menos son esas reseñas. Para bien o para mal, mañana no se acordará nadie de ellas, ni de las mías, ni de las suyas. ¿Cuál es el problema entonces? Déjelo correr. Son esos dos hijos de puta, Barrido y el ladrón de cadáveres. Olvídelo, don Pedro. Como usted dice, la culpa es mía, de nadie más. El maitre se aproximó con una mirada inquisitiva. Yo no había mirado el menú ni pensaba hacerlo. Lo habitual para los dos, indicó don Pedro. El maitre se alejó con una reverencia. Vidal me observaba como si fuese un animal peligroso encerrado en una jaula. Cristina no ha podido venir, dijo. He traído esto para que se lo dediques. Dejó sobre la mesa un ejemplar de Los Pasos del Cielo, que venía envuelto en papel púrpura con el sello de la librería de Semper e Hijos, y lo empujó hacia mí. No hice ademán de cogerlo. Vidal se había puesto pálido. La vehemencia del discurso y su tono defensivo se batían en retirada. Ahí viene la estocada, pensé. Dígame de una vez lo que me tenga que decir, don Pedro. No voy a morderle. Vidal apuró el vino de un trago. Hay dos cosas que quería decirte. No te van a gustar. Empiezo a acostumbrarme. Una tiene que ver con tu padre. Sentí que aquella sonrisa envenenada se me fundía en los labios. He querido decírtelo durante años, pero pensé que no te iba a hacer ningún bien. Vas a creer que no te lo dije por cobardía, pero te lo juro por lo que quieras que corté. Vidal suspiró. La noche que tu padre murió, que lo asesinaron, corregí con tono glacial. Fue un error. La muerte de tu padre fue un error. Le miré sin comprender. Aquellos hombres no iban a por él. Se equivocaron. Recordé las miradas de aquellos tres pistoleros en la niebla, el olor a pólvora y la sangre de mi padre brotando negra entre mis manos. A quien querían matar era a mí, dijo Vidal con un hilo de voz. Un antiguo socio de mi padre descubrió que su mujer y yo. Cerré los ojos y escuché una risa oscura formarse en mi interior. Mi padre había muerto acribillado a tiros por un lío de faldas del gran Pedro Vidal. Di algo, por favor, suplicó Vidal. Abrí los ojos. ¿Cuál es la segunda cosa que me tenía que decir? Nunca había visto a Vidal asustado. Le sentaba bien. Le he pedido a Cristina que se case conmigo. Un largo silencio. Ha dicho que sí. Vidal bajó la mirada. Uno de los camareros se aproximó con los entrantes. Los depositó sobre la mesa, deseando bon appétit. Vidal no se atrevió a mirarme de nuevo. Los entrantes se enfriaban en el plato. Al rato cogí el ejemplar de Los Pasos del Cielo y me fui. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Por lo pronto, hasta luego.